Muy buenos amigos, hoy es Nochevieja y hemos venido al centro de nuestra ciudad, Changsha, a ver qué ambiente hay. Esta vez hemos venido en metro porque el tráfico está imposible. Ya se empieza a notar bastante gente y eso que no son ni las 7. Vale, y como podéis apreciar, he actualizado vestuario. No mejora mucho la cosa, pero hacía falta algo más de variedad. Baby está alucinando un poco. Sí, yo también, con toda la gente que hay, pero creo que no es la primera vez que vive este tipo de ambiente. Quiere todos los globos para ella. Con uno ya vale, ¿eh? Aquí la megafonía sí que nos está dando mensajes de precaución por el COVID. Dice que hay que mantener la distancia de seguridad, aunque nadie lo hace, y que si se te pone el código de salud rojo o amarillo, tienes que quedarte en casa y ponerte en contacto con las autoridades. Aunque ahora mismo, a menos que hayas estado en Xi'an o en alguna zona de riesgo de las pocas que hay en todo el país, es muy difícil que te ocurra. Baby no se va a quedar con nosotros hasta las 12 de la noche porque es muy pequeñita. Volverá con su abuela a casa después de cenar y nosotros aprovecharemos para hacer un poco de fiesta, que ya toca. Aquí cerca hay una zona de bares que creo que puede estar bien, a ver qué se cuece. Aunque yo no sé si voy a poder beber nada porque estoy tomando antibióticos. Tengo una infección en la garganta porque entre los vídeos y las clases de español no paro de rajar. La niña se ha empeñado en ponerse ahí en medio de la plaza y algunos han pensado que era una atracción. Ya os hemos dicho en otras ocasiones que aquí llama muchísimo la atención, incluso en el metro, con la gente que va de pasada. ¡Mira, mira qué niña! A veces qué niño. Esta noche hay galas o programas especiales en muchos canales de televisión, pero yo creo que mucha gente, sobre todo los jóvenes, prefieren salir. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Sí. Además, en China hay dos Nocheviejas. La tradicional este año toca el 31 de enero. Pero aunque esa es mucho más importante, no se sale tanto a la calle. Se suele celebrar más en familia. Ahora mismo no son ni las 7:30 y ya se está poniendo esto hasta arriba. Bueno, hoy hay bastante seguridad, como podéis apreciar. Y eso que esta vez han cancelado un concierto y la cuenta atrás que se hacía en el 7º piso del edificio más alto. Porque por lo visto el año pasado se juntó tal cantidad de gente que no era ni medio normal. Esta es la zona con más visitantes de la ciudad y a veces llega a tal nivel que incluso fallan las telecomunicaciones, nos quedamos sin señal. Por ejemplo, yo ahora mismo sí que tengo conexión, pero Lele no. Aquí es donde más ajetreo se junta y, como podéis apreciar con los coches de policía del fondo, también donde más seguridad hay. No sé si a las 12 habrá cuenta atrás en la calle, en alguna plaza, a lo mejor también las han suspendido, pero si es así buscaremos uno de los muchos bares que hay y ya está. Mucha gente aquí no sale a hacer fiestas sino compras, porque además hay descuentos. Yo también tengo ganas de gastar dinero para mi cumpleaños, que es el día 5. Y vamos a cenar en este bar-restaurante de estilo occidental que conocemos de antes, pero está a tope. Pues nada, al restaurante chino de al lado y ya está. A ver, decir restaurante chino aquí ya sabéis que es como decir nada. En realidad es uno de comida local de Hunan. No vamos a pedir nada de otro mundo porque ya os hemos dicho que esta no es la cena de Nochevieja tradicional aquí. Pero bueno, tampoco nos vamos a quedar de hambre. Esto de aquí es agua mineral purísima del Himalaya. Tiene poderes mágicos. Si te lo bebes te crees invencible. Cuando vamos a un restaurante con Baby solemos pedir este plato que le encanta y que lleva básicamente huevos. Vale, ya hemos despedido a Baby y la abuela y vamos a ver qué nos encontramos a partir de ahora. Solo son las 9:30, todavía queda rato. Uy, Lele, a mí me está sentando un poco raro el agua del Himalaya, ¿eh? ¿No le habrán echado algo? Lo hemos mirado un poco y en principio parece que en China no hay leyes sobre el consumo de alcohol en la calle. O sea que en principio puedes hacerlo, pero la gente prefiere beber en interiores. Lele dice que si le das al pimple en la calle, a lo mejor la gente va a pensar que no tienes dónde caerte muerto. No sé qué ha pasado, he perdido a Lele. Ah, no, está aquí. ¿A dónde has ido? No sé. Es que yo sin Lele estoy indefenso en este país, de verdad. Son las 11 de la noche ya, se nota cada vez más ambiente en la zona, pero no sabemos dónde se van a celebrar las campanadas, por así decirlo. Y como no nos queremos arriesgar a un chasco, vamos a ir a la zona de bares que hay aquí mismo. Esto se parece más al ambiente que conoció Lele cuando estaba en mi pueblo.
A ese le ha dejado la novia. Aunque sea zona de bares, no pueden faltar los puestos de comida. Dentro de los bares lo que encontramos sobre todo son conciertos y micrófonos abiertos para hacer karaoke. Aún así, la mayoría están dentro de los bares. En la calle no hay tanta gente. Y no hace tanto frío como en los últimos días, no es excusa. Pero ojo, dentro te puedes echar una buena juerga. ¡Qué sustazo! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! Oye, que nos han dicho que en los bares tampoco van a hacer la cuenta atrás. Pues nos la montamos por nuestra cuenta, no pasa nada. Imaginad cómo estaría esto si permitiesen las campanadas. Es que claro, como luego haya casos domésticos aquí, los responsables, adiós a su cargo. A ver, pase lo que pase, este ambiente es totalmente anormal para un viernes a medianoche. Y nosotros nos vamos a tener que quedar un rato más, porque luego por lo visto es imposible tomar un taxi. Yo pienso que aunque han dicho que no va a haber cuenta atrás, al final habrá algo. Y si no, se lo improvisará la gente. Aquí va a pasar algo, hay demasiado ambiente para cosa buena. Desde luego, si había normas para mantener la distancia, con toda la seguridad que hay, se las han tomado a broma. Hay que ver qué obedientes son los chinos, ¿eh? La megafonía insiste en que no va a haber nada, que no nos reunamos, pero ya veis el caso que se le hace. ¡Ya ha empezado a contar la gente! ¡Feliz 2022, amigos! Os deseamos todo lo mejor. Hasta la megafonía dice ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz año! Espero que no haya nadie contagiado por aquí, porque mañana si no todos en cuarentena. Spanish. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Very well, muy bien. Thank you. Ya no podemos caminar por aquí. Está todo abarrotado de gente. ¡Ay, por favor! Que Confucio nos pille confesados. Increíble el jolgorio, amigos. Creo que nos toca volver andando a casa, Lele. Igual sí. Es que no hay suficientes taxis en toda China para transportar a toda esta gente. Y el metro está abierto hasta las 12:30 hoy por ser un día especial, pero creo que ya no nos da tiempo. Ahí va, que la policía nos dice que tenemos que dar la vuelta, que esta calle está cerrada. Venga, pues nada. Todo eso es la cola para entrar al metro. Nosotros creo que nos vamos a tomar algo más. Son las 12:30 y en el bar de estilo occidental sigue sin caber ni un alfiler. Total, que por la puerta de atrás puedes entrar como si nada. Hay que ver el agua del Himalaya, lo mal que me ha sentado esta noche, por favor. Este vídeo se tenía que haber acabado hace tiempo, pero vamos a seguir dando pena aun a riesgo de que os marchéis todos. Afortunadamente en China existe el Xiaoye, lo que nosotros llamaríamos recena, el mejor invento. Qué mal. Algunos de estos puestitos salen cuando ya no anda rondando la policía municipal. Aquí está lo que nosotros buscábamos, tocino al estilo de la provincia de Lele, que se está poniendo muy de moda en unas cuantas partes de China. Ahí estamos, amigos, esto nos va a resucitar, ya veréis. Bien, pues ahora sí que podemos decir que hemos empezado el año como hacía falta. Esperamos que el vídeo os haya resultado interesante o divertido y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Adiós.